Mateo capítulo 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 3 dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder abordar este tema y que por su gracia usted y yo podamos aprender en esta noche. Oremos al Señor. Padre, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos das este tiempo para poder compartir de tu santa palabra. Oramos, Señor, que por tu gracia nos hables, nos enseñes, nos edifiques, nos exhortes y que podamos aprender, Señor. Lleva este mensaje, Señor, hasta donde tú desees, Señor. Que el Espíritu Santo lo lleve como ríos de agua viva, Señor. Que esta palabra corra, Señor, como esos ríos de agua viva, Señor. Y que el Espíritu Santo, Señor, nos dé la convicción de pecado, de justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, mi Rey. Hemos escuchado algunas veces la palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y ese es el mensaje que rompió 4 siglos de silencio. Después del profeta Malaquías no se escuchaba a alguien hablando de parte del Señor. Y 4 siglos es bastante tiempo. Pero este fue el eco de lo que decía también el profeta Isaías 7 siglos antes de Jesús. Y justamente cuando Juan el Bautista en el río Jordán sale a hablar, esto está en Marcos 1, está en Lucas 3, está en Juan 1 también, o sea, los 4 evangelistas, ninguno obvia el mensaje de Juan. Pero aquí en Mateo, le invito a que me acompañe a leer este pasaje. Lea conmigo Mateo 3, la predicación de Juan el Bautista. Allí dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El texto dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Y el texto aclara que dice que eran bautizados confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: mira las frases de Juan: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, el texto dice que será cortado y echado en el fuego. Juan dice: yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Hablaba de Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando se habla del anuncio de las buenas nuevas, el texto en el griego habla de evangelium, y este evangelio que fue traducido a la palabra evangelio, justamente tanto de la raíz hebrea como de la raíz griega, habla de anunciar, de proclamar un buen mensaje, de proclamar unas buenas noticias. Ese es el tema de hoy, el evangelio. Y hemos escuchado muchas veces hablar de la palabra evangelio,
Pero mucha gente, siendo aún creyente, no sabe qué es el evangelio. ¿Usted sabe qué significa la palabra evangelio? Algunos están mirando unos a otros. El evangelio. El evangelio justamente es el anuncio de las buenas noticias. Usted prende el televisor y dirá, pero ahí también tengo buenas noticias. Pero de 100 noticias, 90 son malas. Porque eso es lo que es noticia justamente. Que lo atropelló, que lo mató, que robaron, el incendio, el terremoto, el tsunami, ahorita el huracán. Entonces, esos son noticias. Esos son noticias. Pero Jesús dice que Él es el mensajero de las buenas noticias. Y justamente Juan está anunciando que viene alguien que va a llenar a la gente de Espíritu Santo y de fuego. Entonces, cuando Él comienza a anunciar, hay un mensaje que está en el libro de Isaías que me gustaría que usted lo revise, lo pueda revisar, lo pueda mirar. Está en Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, Isaías 61. Si usted lee Isaías 61, en algunas Biblias tiene este título, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio. Las buenas noticias. ¿De qué? De salvación. Entonces, cuando usted le habla a alguien y lleva el mensaje del evangelio, mi pregunta es, ¿qué le dice usted a la persona a la cual usted, como creyente, evangeliza? ¿Qué hay que decirle a alguien cuando se le lleva el evangelio? ¿Qué palabras usar? Cuando Isaías habla, da una profecía 7 siglos antes de Cristo y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas. De ahí viene la palabra en el hebreo que habla de buenas noticias o evangelio. ¿Buenas nuevas a quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que era el tiempo de Cristo, y el día de la venganza de nuestro Dios, o sea, el juicio también. Juicio también. A consolar a los enlutados. Entonces, el mensaje de las buenas noticias tiene que ser un mensaje equilibrado. En pocas palabras, hay una mala noticia y hay una buena noticia. La mala noticia, que mucha gente no sabe, ignora, es que todos los seres humanos, dice el libro de Romanos, todos hemos pecado. Todos. Absolutamente todos hemos pecado. Y el texto dice que nosotros estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos los seres humanos pecamos, absolutamente todos. Y como todos pecamos, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero no solamente es la muerte física, es la muerte eterna, la muerte espiritual. Entonces el texto dice que todos hemos pecado. Está en Romanos, quiere buscar la mano, la cita aquí. Romanos capítulo 3, verso 23 al 26. El texto que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces lo que está diciendo allí es que todos nosotros merecemos el infierno. Y a veces no es tan bonito
tan ético, tan elocuente, tan amistoso, decirle a alguien que si no toma la decisión de pedirle perdón a Dios y arrepentirse, va a terminar en el infierno? Eso no es cool. Eso no es tan elegante. Pero si nosotros solamente habláramos de las bendiciones, estaríamos quitándole el mensaje correcto a las buenas noticias. ¿Por qué? Porque primero hay que enseñar a la gente que todos hemos pecado. Y una de esas formas fáciles de decirlo, si conocemos que existe el creador del universo, que es el Señor. Yo le preguntaba a algunas personas, ¿usted es creyente? Sí, me dice. ¿En qué cree? Me dicen los 10 mandamientos. Y yo les pregunto, ¿usted sabe que mentir es pecado? 8º mandamiento según la religión católica. Claro, ¿tú mientes? Sí, dicen. Mentiras piadosas, te contesto. ¿Y cuántas veces mientes por día? Multiplícalo por la semana, por 7. Luego por 4. Luego por 48 al año. ¿Y desde qué edad estás mintiendo? Y a veces te salen 12,000, 13,000, 15,000 mentiras. Solo mentira. Ahora sin hablar de la fornicación, sin hablar del robo, sin hablar del adulterio, de la codicia. Entonces, si sumáramos los pecados que tuviera cada persona, ¿a cuántos miles ascendería por cada uno? Por eso es que el texto dice en Romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos, no tenemos derecho a entrar al cielo. Pero usted le pregunta a cualquier persona, es más, todos quieren ir al cielo. Nadie quiere irse para el infierno. Pero entonces es un mensaje incompleto cuando decimos solamente, tú eres un campeón. No, pues ese no es el mensaje del Evangelio. Tampoco el mensaje del Evangelio es dar un taller de finanzas. Ese no es el mensaje del Evangelio. O el pensamiento positivo, decláralo. Ese tampoco es el Evangelio. Por eso es que muchas iglesias se llenan hoy en día, porque la gente se sienta a escuchar lo que le gusta escuchar. Pero el mensaje del Evangelio comienza diciendo que todos hemos pecado y que por causa de ese pecado estamos destituidos de ir al cielo y merecemos la muerte eterna. Cuando uno lee al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis dice que es bienaventurado el santo y que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, o sea, habla de una segunda muerte. Pero en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15, Apocalipsis 20, 15, dice que el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. O sea, el que se ha lanzado al lago de fuego va a morir por segunda vez. Esto enseña que hay 2 muertes. Pero las 2 muertes son para el que no se arrepiente. Nosotros cristianos tenemos al contrario 2 nacimientos. Nosotros nacemos de la mamá, de carne y sangre, pero también bíblicamente, según el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo implica cambiar nuestro estilo de vida, nacer de espíritu, pero nacer de agua. Bautismo. Por eso Juan en el bautismo viene diciendo, arrepentíos. Y el mensaje es que la gente tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse. Por eso Juan venía con ese mensaje, que la gente tenía que arrepentirse, pero también tenía que bautizarse.
Entonces el texto justamente habla que ese fue el mensaje del Señor, el mensaje de Juan. Y Juan dice que se bauticen para arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero para ese arrepentimiento y ese bautismo y ese perdón, Juan dice en el capítulo 3 de Mateo, versículo 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es el evangelio allí entonces? Que toda persona tiene que cambiar. Ya no puede seguir siendo lo que era antes de Cristo. Si era mentiroso, pues deja la mentira. Si era ladrón, pues deja de robar. Si era adúltero, pues deja de adulterar. Y ese es el mensaje que a la gente no le gusta. Ahora, ¿cuál es la buena noticia del evangelio? Que usted debe explicarle a otras personas. Que el mismo Dios de los cielos, bajo la ley que Él establece, que la paga el pecado es la muerte, el mismo Dios, para poder cumplir aquella ley, porque Dios no miente, Él mismo viene en forma de hombre y paga ese pecado tuyo y mío con sangre. O sea, Él mismo muere. Por eso Cristo va a la cruz. Y esa es la buena noticia. Y lo venía mostrando desde el Antiguo Testamento, con todos los sacrificios y holocaustos, desde la misma época de Abel, que ofrecía sacrificios en el altar, ofrendas. Desde Abraham, sacrificios y holocaustos. Toda la ley de Moisés. En el pueblo de Israel se hacían sacrificios para expiar los pecados, para limpiar los pecados. Estas palabras a veces la gente no cristiana no las entiende. Ser evangélico no es ir a una iglesia nada más. Es aceptar que Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Pero hay gente que pregunta, ¿y para qué murió Jesús? Justamente para que usted no vaya al infierno. Para eso murió Jesús. Para que usted y yo no vayamos al infierno. Y Hebreos dice que el que desprecia esa oportunidad, que el que desprecia ese regalo, es como si pisara, escupiera lo que Dios hizo por nosotros. Y esa persona es digna del infierno entonces. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, acompáñeme si quiere leer un momentito el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús le explica a Nicodemo cómo hay que cambiar para ser salvo, qué hay que hacer para ser salvo. Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo en el versículo 3:3, Juan 3:3. De cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede nacer, no puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y en el versículo 16, que es el más popular del evangelio en el mundo, Juan 3:16, Jesús les dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿De qué está hablando? De la perdición. ¿De qué está hablando? Del infierno. ¿De qué está hablando? De la condenación. Porque hay un lugar donde la gente va a ir por todos los siglos de los siglos. Mira, a mí me atormenta la idea de que una persona se condene. Me atormenta. Me parece terrible. Y cada vez que yo paso por la moto, con la moto paso justo queda por la vía que voy para la casa. Queda el hospital, la morgue y las funerarias. Todos los días tienen clientes. Todos los días hay cliente ahí. Frente al hospital mantiene lleno ahí de gente sentada, llorando. Al otro lado, la funeraria. Y cuando doy la vuelta y subo por la casa de Patricia, ¿qué encuentro? El velatorio. Ahí está la casa de velar los muertos. Y les cuento algo, todos los días está abierto. Todos los días está abierto. Todos los días hay grupos de gente ahí. Algo que me ha llamado la atención es que este último año, todos los días por alguna calle que paso encuentro afuera una carpa y alguien están velando. ¿Ha visto usted eso?
De la gente que muere, ¿cuántos creen que van al cielo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esta semana, por ejemplo, un familiar de la hermana Luz Clarita falleció. ¿Qué edad tenía tu primo? 21 años. Dígame qué persona de 21 años sale de su casa en una moto con su enamorada, con su novia, y cree que ya no va a volver a su casa. Ninguno. Todo el mundo cree que sale y chao mami, nos vemos más tarde. O ya vuelvo. Y no vuelven. Nadie sale de su casa pensando que se va a morir ese día. Nadie. Menos un chico joven que ha graduado la universidad ya, que ha terminado, que está a punto de iniciar sus prácticas de trabajo. ¿Qué se le va a pasar por la mente de que ese día se va a morir? A nadie se le pasa por la cabeza. Nuestra hermana Jackie, que viajó a enterrar al hermano, la siguiente semana se le muere su mamá. ¿Y dónde se le murió la mamá? En el hospital. La llevó a una revisión porque ha sufrido se ha resbalado, se ha caído un golpe. La está llevando por el pasillo a rayos X y la señora se desmaya, le da un derrame cerebral. Al lado de ella, cae. La pregunta es, ¿sabes tú si tu familiar, si se muere hoy, es salvo? ¿Sabes si el hombre a donde tú compras tu comida es salvo? ¿Sabes si el que toca la puerta y te entrega el recibo de la luz o del agua es salvo? No sabemos eso. Yo a veces me tomo un juguito de naranja pasando por ahí. Esos unos días intenté hablarle al Señor del jugo de naranja y me dijo, yo soy cristiano. Dios te bendiga, hermano. Me dijo. Pero ¿cuánta gente no toca nuestra vida en todo el día? Y de todos los que con los que conversamos, donde usted vaya, al mercado, al negocio, a la compra de ropa, a su vendedor, a su expendedor, a su comprador, en el gimnasio, donde usted vaya. La pregunta es, ¿esa persona es salva? Pregúntese eso. ¿Y qué si se muere hoy? La pregunta es, ¿dónde va? Yo recuerdo una anécdota de una hermana de la iglesia en Colombia, que ella salió a ayunar y me dice, mi vecino me molestaba todos los días, me decía cosas, que a Dios linda, que a Dios preciosa, que me decía cosas, no era grosero, pero siempre me decía algo y a mí me molestaba, decía la hermana. Me molestaba este señor. Y un día ella sale de su casa a cerrar la puerta de la casa, una joven como unos 25 años más o menos. Dice, justo al lado estaba el vecino afuera, dice ella. Y estaba allí sentado reparando la moto. Entonces ella esperó que él le dijera algo, como siempre lo hacía. Dice, justo ese día no me dijo nada. Dice la hermana, estando echando seguro, ella dice, yo sentí una fuerte convicción en mi corazón de que le hablara al vecino de Cristo y de la salvación, de las buenas noticias. Ella dice que ese día sintió decirle, pero como tenía el concepto de que él la molestaba, ay no, dijo ella, no, y cerró su puerta, y giró y lo vio, y él la volteó a mirar ahí, vecina, le dijo, nada más. Y ella comenzó a caminar hacia el ayuno en la iglesia. Y sintió otra vez en su corazón, háblale. ¿Quién cree que pone eso en nosotros? El Espíritu Santo. Eso no lo pone el diablo. Y tampoco lo pone usted, porque por usted no le habla a nadie. Por usted camina tranquilo. Pero no, ella sintió, háblale. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? ¿Que ha sentido usted hablarle a alguna persona y no lo ha hecho? Bueno, ese día ella dice que no, y no quiso. Y la muchacha se fue a la iglesia a hacer su ayuno para el Señor. El tema es que regresando ella a la casa, encuentra la casa llena de gente y la famosa carpa afuera. Y ella preguntó, ¿qué pasó? Ay, vecina, dijeron. Esta mañana el muchacho del lado, el que ella vio, salió en la moto, hizo unas compras, retornó a casa
sacó una escopeta que tenía guardada allí para cazar, la cargó, se la puso en la boca y se disparó. Y se voló la cabeza. Se suicidó. La pregunta es, ¿quién le dijo a la hermana, háblale? El Espíritu Santo. Esta chica quedó helada y regresó a la iglesia a llorar desconsolada, porque se dio cuenta que le había desobedecido el Espíritu Santo y que ella iba a la iglesia a ayunar y que lloraba diciendo, Señor, úsame. ¿Cuántas veces Dios no nos dice a nosotros que le hablemos a alguien? Por encorbatado que esté, o por grande que sea, o ante nuestros ojos por insignificante que llegue a parecer. Es un alma. Y esa alma es eterna. Y uno a veces no se da cuenta que incluso nuestra propia familia puede morirse e irse a la condenación eterna. Y a veces no somos conscientes de eso. Hay gente a nuestro alrededor que se suicida, que se accidenta, que se muere de un momento a otro. Sale en un auto y se vuelca el carro y ya no regresan. Hoy en día tenemos alto índice de adolescentes y de jóvenes que se suicidan, que se envenenan, que se ahorcan. Y uno no sabe en qué momento va a salir esa situación. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Pero uno siempre es bien negativo. No me va a poner cuidado. No me va a hacer caso. Yo no sé qué decir. Usted mira Marcos capítulo 5, usted mira que hoy un hombre endemoniado que dormía en los sepulcros, que Jesús sana, y este hombre inmediatamente sale a predicar, a pregonar lo que Dios hizo con él. Ese fue el mensaje de él. Usted ve a la mujer samaritana con una vida en Juan capítulo 4, una vida desordenada sexualmente que ha cambiado con varios esposos y convivía con alguien que tampoco era su marido. Y cuando ella descubre que ese que está al frente de ella es el Mesías, es el Salvador, es el resultado de las profecías y las buenas nuevas, sin ningún discipulado ni doctrina, esta mujer va a los suyos, a los samaritanos, y les habla del Señor. Así que usted no necesita tener un certificado de evangelista. ¿Sí me comprende? Para hablarle a alguien. Usted no necesita tener un año de universidad para hablarle a alguien. No. La única condición inicial es que usted ya sea salvo. Y les pregunto, ¿usted es salvo? ¿Usted es salva? Algunos lo dudan. Y si usted lo duda, necesita aceptar a Jesús en su corazón. Necesita reconciliarse con Dios. Este mensaje de las buenas nuevas, cuando se dio por primera vez, y Juan dice, arrepiéntanse. En Mateo 3:2, arrepiéntanse. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿O qué implica arrepentirse? Arrepentirse es que a usted le duele haber ofendido a Dios, porque ha violado, ha transgredido, ha pasado por alto su ley. Y cuando a usted le duele que ha ofendido a Dios, le pide perdón, pero el arrepentimiento tiene que ver, implica con un cambio de actitud frente al pecado. Entonces usted ya no abraza al pecado. Usted ya no se goza con los burladores, con los mentirosos, con los que dicen groserías. No, eso implica un cambio de actitud frente a la gente que peca. Porque usted está arrepentido. Pero hay gente que va a la iglesia y no está arrepentida, está convencida. Hay una diferencia impresionante entre yo estar convencido y estar arrepentido. Hay personas que van a una iglesia y por la forma de la enseñanza y la teología dicen, eso es verdad. Está convencido.
pero sigue pecando, entonces no está arrepentido. Pablo, se narra una historia en Hechos de los Apóstoles. Pablo está predicando en una ciudad gentil y una chica aparece gritando: estos hombres anuncian el evangelio, la verdad, créanle. Y Pablo gira y le dice a la muchacha: sal de ella, espíritu inmundo. Era un espíritu de adivinación, el que hacía la publicidad. Pero el espíritu no decía algo falso. Decía: estos hombres anuncian el camino de salvación. Pero ella misma no era salva. Ella misma no estaba arrepentida. Ella era una adivina. Una cosa es que usted esté convencido de que el evangelio es la verdad, y otra cosa es su actitud frente al pecado. Eso se llama arrepentimiento. Cuando usted dice: no, yo no voy a volver a pecar, yo he ofendido a Dios. Y ese concepto es comenzar a nacer de nuevo. Usted ya toma la decisión de no pecar más. Por eso él dice: arrepentíos. Juan dice en Mateo 3: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús predica, usa las mismas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos está entre vosotros, dice Jesús. Ahora la pregunta es: ¿qué es el reino de los cielos para usted? ¿A qué se refiere con eso, el reino de los cielos entre nosotros? Pues el anuncio es que hay una buena noticia, que significa que llegó el Mesías. Llegó la salvación prometida. Está allí la salvación prometida a nuestro alcance. Y usted puede librarse de la condenación eterna. Llegó el salvavidas. Es como usted se está ahogando y sabe que va río abajo, fruto a morirse. Y le tiran el salvavidas. Pero hay gente que no lo quiere. Hay gente que no quiere ser salva. Yo he estado en hospitales al lado de gente que está agonizando, muriéndose. Y usted le dice: usted desea que yo ore por usted para que usted sea salvo. Y te dicen: yo soy católico, apostólico, romano. ¿Usted desea que oremos por usted? No. Yo nací católico y me muero católico. En el infierno se van a acordar de la oportunidad que tuvieron. Y el problema es que se van a arrepentir de eso toda la eternidad. Y ya no habrá oportunidad de volver a vivir para arrepentirse. La gente que hoy está en el infierno, primero que todo, todos son creyentes. En el infierno no hay ateos. En vida eran ateos. Su alma en el infierno no es atea, ahora son creyentes. Y lo segundo es que esa gente hubiera dado todo lo que poseyó en tierra para volver a tener una oportunidad de ser salvos, y ya no pueden ser salvos. Ya no pueden ser salvos. Por eso Jesús dijo: ¿cuánto dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale un alma? Y allí Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma? ¿Qué recompensa podrá dar por su alma si allá ya no hay dinero que valga? Ya no importa la marca de tu ropa, ni la marca de tu perfume, ni el título académico, ni las influencias políticas y sociales. Lo único que importa es que usted aceptó las buenas nuevas. Nada más. Y si no lo aceptó, esa es la condenación eterna. Por eso hay una buena noticia. Pero mi pregunta es: ¿a cuántas personas usted le habla a la semana de las buenas noticias? ¿A cuántos? ¿Habrá aunque sea uno a la semana que le hable a usted de las buenas nuevas? Uno nomás. Bueno, el Señor,
cuando termina su tiempo de ministerio, por allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 15, que es lo último que Jesús dice en la tierra antes de ascender al cielo. ¿Qué dice el Señor? Marcos 16, versículo 15. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad, ¿qué? El evangelio. Eso fue lo último que Jesús dijo. Vayan. La palabra predicar es anunciar, proclamar, decir, vociferar el evangelio. Vayan y anúncienlo. Vayan y anuncien, vayan y prediquen. Le hago una pregunta, ¿estamos obedeciendo a esa orden del Señor? ¿Qué piensa usted? ¿Ha usted sido obediente a esa orden del Señor? Ir y anunciar a alguien del evangelio. Esa es la tarea del día de hoy, que usted descubra que es una responsabilidad suya si en su casa o si algún amigo de usted se muere y se condena. Sobre usted está la responsabilidad de hablar de Jesús. Es su responsabilidad. A mí me parece muy bonito algo que hace una señora que me ha invitado algunas veces a predicar en su célula. Hay una señora que tiene en el centro 2 negocios, un almacén de varios pisos de calzado y ropa. Ella es conocida mía, nos tenemos una buena relación, conversamos, yo siempre voy a su casa, oro por ella. Ella nos ha apoyado algunas veces cuando viajamos a las tribus indígenas, nos ha apoyado con los pasajes. Su hija se graduó con nosotros en Esconfa. Y los días martes, a veces me llama, pastor, ¿puede venir a predicar a mi casa? Dice. Entonces yo he ido a su casa a predicar, algunas veces a compartir la palabra. Y oh sorpresa, cuando llego a su casa, todos los que están sentados están uniformados, con la ropa de los vendedores del negocio. Como tiene varios locales, tanto ahí como más arriba, tiene otros locales en la otra esquina, en el hotel, tiene varios locales. Ella tiene una condición para darle trabajo a los empleados. Y les dice, usted va a trabajar conmigo, porque hay trabajado chicos que yo conozco, va a trabajar conmigo. Pero el día martes van a salir 1 hora más temprano. Si hicieran todos los días a las 8, el martes se cierran a las 7. Tampoco les hace agravio, ¿no? Pero esa hora van a estar en una reunión en mi casa, todos los martes. Entonces yo llego antes de las 7 llego y ya están todos sentados allí, los muchachos, todos con su uniforme de trabajo. Son 30, 40 muchachos, todos son jóvenes. Y los tienen sentados ahí enfilados, todos en fila. Son sus empleados. Y ella pasa al frente, hace una oración, una lectura bíblica, pastor. A veces cantan 2 canciones y hace su culto. Y termina 8:45 y les da un lunch. Galletita con café, alguna cosa les da. Todos los martes sus empleados tienen célula. A veces ella no enseña. Llama a otro que enseñe. Pero está llevando las buenas noticias a sus empleados. ¿Y qué si el día de mañana un empleado suyo se accidenta? Le da un infarto, un derrame, o se suicida. ¿Qué pasaría si pasa eso? ¿No nos queda a nosotros en la conciencia de que no le hemos hablado? ¿Y qué si el tendero donde usted va a comprar, o ¿cómo dicen aquí? La caserita donde usted va a comprar los huevos, el aceite, las cebollas, esa señora la siguiente semana ya no está? Y usted pregunta y dice, no, se murió. ¿Qué va a pasar? ¿Le hablaste del Señor? Así que hoy tenemos una tarea, cumplir lo que Jesús dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas. Hablen del evangelio. Coméntenles a ellos. La buena noticia, ¿cuál es? Que Dios ha enviado a Jesús para perdón de tus pecados y de mis pecados. ¿Y cómo usted puede testificar de eso? Ya voy a terminar. Primero usted tiene que ser salvo porque no va a dar lo que no tiene.
¿Estamos? Usted no puede hablar de la salvación si usted mismo no está a salvo. Usted debe estar seguro que si usted se muere, usted va al cielo. Amén. Si no está seguro, ahorita vamos a orar por usted. Porque algunos no están seguros. Pues tiene que arrepentirse y estar seguro de que usted va a ser salvo para poder guiar a otra persona a la salvación, de la cual usted ya disfruta. Segundo, usted debe vivir en santidad. Porque si a usted le dicen, pero usted también toma trago, pero usted que me habla si no se ha casado, pues usted debe vivir en santidad también. Evidencia de que usted está mostrando obediencia y voluntad al Señor. Vivir en santidad es parte de su testimonio. Eso lo convierte a usted en un sacerdote, un instrumento del Señor. De que usted pueda vivir también guiado por la palabra. Que usted en la mañana haga sus devocionales, que usted ore. Entonces usted puede guiar a otro a la salvación también, ¿verdad? Y algo importante, cuando usted está hablando del evangelio, hay gente que te cuenta sus problemas. Se abren inmediatamente. Y usted se da cuenta que tienen conflictos igual que usted. Pero algunos, yo me he sorprendido cuando les hablo y me dicen, mi hermano tiene VIH. Mi papá está paralítico. ¿Puede ir a orar por él? Hace unos días dejé al niño en la casa de Patricia. Me llamó una señora desesperada. ¿Qué ha pasado? Tenía a su hijita endemoniada. Y yo le dije, ¿por qué me llama a mí si yo no soy su pastor? Ni nos conocemos. Pues no pensé en nadie más y yo escucho sus prédicas, hermano. Venga, no sé a quién recurrir. Ya le hemos llevado al médico, ya le hemos llevado a una parte y a otra. Si pastor, no hay nada que hacer. Y yo fui endemoniado. Porque Jesús dice que Él viene para sanar a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a romper los yugos de impiedad. Y cuando usted presenta el evangelio, no es usted el que sana, es Él. ¿Me está entendiendo? Usted ore con toda libertad que Él es el que va a hacer la obra, no es usted. Así que tranquilo, ore. Descanse en Él, porque Él es el que hace ese trabajo. El que pone el querer en el corazón de la gente, como el hacer, lo pone el Señor. Así que usted no se preocupe, usted ore. Pero usted debe estar tranquilo, primero siendo salvo. Segundo, que les dije, vivir en santidad, ¿verdad? Tercero, sea una persona espiritual. ¿Qué significa eso? Usted ore, usted ayune, usted puede orar por las personas a las cuales usted les habla del Señor, porque les va a mostrar el mundo espiritual que ellos no conocen. Explíqueles que Jesús murió por ellos en la cruz. Explíqueles que en el tiempo de las plagas de Egipto, el ángel de la muerte venía y donde había sangre no entraba a esa casa. Y esa sangre es lo que dice 1 Juan, que por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos perdonados de todo pecado. Y la segunda muerte no tiene poder, la muerte eterna no tiene poder. Tercero, sea espiritual, para que tenga cómo orar por otros. Juan iba al templo a orar con Pedro. ¿Qué dijeron? De lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, y oraron por el enfermo, por el paralítico. De lo que tengo, te doy. Cuando la persona le pregunta sobre alguna cosa en la Biblia, usted debe tener la capacidad de responder. ¿Por qué? Porque usted es espiritual. Hace su devocional, ¿verdad? Eso es ser espiritual. Cuarto, sea humilde. Sea humilde. Él está con los humildes de corazón. Él al altivo lo mira de lejos. Para usted ganar almas debe ser humilde y darle al Señor toda la gloria. Hay que ser humilde a veces para abrazar a una persona. Hay que ser humilde para entrar a una casa y sentarse donde le dicen que se siente.
Hay que ser humilde a veces para recibir una comida que a usted no le gusta. Yo he abrazado a gente, hermano, que literalmente huelen terrible. Un día estaba en una iglesia y estaba un predicador al frente anunciando algunas cosas. Yo ya había predicado y me paré en la parte de atrás a saludar a la gente, y justo antes de los anuncios entra un muchacho cochino de pies a cabeza, sucio, y olía a 1000 demonios. Olía terrible, terrible, olía terrible. Vapor salía de él. Y él había estado al frente escuchando el mensaje. Yo llamé y él no pasó, pues estaba atrás, en la calle estaba. Pero cuando terminé la prédica y me paré afuera, él viene y se mete a la iglesia. Y entra llorando. Y yo lo vi y en la primera reacción me sorprendió la ropa que traía, la forma de venir vestido y el olor tan impresionante. Pero cuando miré su rostro que venía llorando, yo pregunté qué hubiera hecho el Señor. ¿Qué habría hecho Jesús? Y no supe qué decirle. Solo me acerqué y lo abracé. Y se puso a llorar como un niño. Y cayó arrodillado al piso y se botó al piso llorando. Parece que nadie lo hubiera abrazado, nunca. Y yo lo abracé al chico, lo tuve un rato arrodillado ahí abrazado y ha llorado. Eso fue más que una predicación. Porque mucha gente necesita amor. No amor carnal, amor espiritual. Y usted puede ayudarlos porque usted puede vendar al quebrantado de espíritu. Y por eso nuestra actitud frente a la persona necesitada de Dios debe ser humilde. Aunque la actitud de ellos no sea humilde. Quinto, tenga fe. Si usted va a ganar almas, crea que Dios lo va a respaldar. Crea que Dios va a sanar a la otra persona. Crea que Dios va a perdonar a la otra persona. Hay un poderoso mensaje en sus palabras cuando son bíblicas. Romanos, en el capítulo 10, tiene un mensaje maravilloso. Romanos dice, desde el versículo 10-13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice el 14, ¿cómo pues van a invocar en el cual no han creído? Igual pasa en las tribus, la gente cree en la boa, en el apu, en la sirena y un montón de cosas de su cultura, que los han hecho unas aves, que los han creado las boas, que vienen de la madre tierra, que el sol es su hermano, que la luna es su hermana. Son animistas, todo tiene espíritu. El espíritu de la ayahuasca, el espíritu del cerro, el apo, todos son animistas. Entonces, ¿cómo van a creer en alguien que nunca han oído? En alguien que no han creído. ¿Cómo van a creer en el que nunca escucharon? ¿Cómo van a oír sin alguien que les predique? Y la predicación son las buenas noticias. Y Jesús dice, Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Así que use pasajes bíblicos para que usted pueda hablarle a otros del Señor. Tenga fe que Dios lo va a respaldar. Sexto, sea sencillo en su mensaje. No le diga circuncida tu corazón. No le use palabras raras. Hable del amor de Cristo, que Él fue a la cruz por amor y para que usted fuera salvo. Fácil, sencillo.
Todos hemos pecado. Hay buenas noticias. Usted y yo podemos ser salvos de la condenación, del infierno. Estimule a otro, pero sea sencillo. Y lo último, aparte de usted entregar su vida al Señor, lleve a otro a que entregue su vida al Señor. Yo recuerdo una vez en Colombia, estaba yo ya acostado durmiendo a las 11 de la noche. Viene corriendo mi hermano. Mi hermano asistía a la iglesia, pero no estaba firme. Y yo le había dicho que hablara el evangelio, que predicara a sus amigos. Y él estaba parado en la puerta con otros chicos que yo no conocía. Estaban conversando tiempo, como desde 10 de la noche, y era la 1 de la mañana y seguían ahí hablando. Yo me acosté a las 11. Y en la madrugada, mi hermano entra corriendo y me sacude en la cama y me dice: Jairán, vamos a orar por ese muchacho que quiere aceptar a Cristo. Está llorando. Le he hablado de Cristo, le hablé mi testimonio y quiere aceptar a Cristo. Vamos a orar por él. ¿Quién lo evangelizó? Me dijo: yo. Ora tú. No, yo estoy chueco, me dice. No, ora tú. No, pero yo no puedo. Yo creo que Dios no me... No, ¿cómo que no? El que puso en el corazón de esa persona arrepentirse fue el Espíritu Santo. Así que vete a orar por él. Tú vas a orar por él. Pero yo no. Vaya. Y lo mandé a orar por esa persona. Ese otro joven se convirtió a Cristo. Hoy en día, mi hermano ya no asiste a la iglesia. Y hoy en día el otro muchacho es pastor de una iglesia. Mi hermano ganó un alma para Cristo, que es predicador hoy en día. Usted puede ganar uno para Cristo esa semana, aunque sea uno. ¿Será posible que usted le hable a alguien de Jesús esta semana? ¿O no conoce ningún inconverso? No conoce ningún inconverso, ni un hito inconverso. No hay nadie que usted diga: este no es cristiano. Esa va a ser la tarea para esa semana, mis amados. Apunte su tarea. Esta semana háblele a una persona de la salvación de Jesús. Dele las buenas noticias esta semana a alguien. Y motívelo que la semana próxima venga a la iglesia. Se congregue, asista. ¿Qué tal si oramos por aquellos que usted conoce que no son cristianos? ¿Les parece? Para que algún día le resplandezca el evangelio, la luz de Jesús. Vamos a orar, ¿les parece? Póngase en pie un momentito. Usted sabe mucha Biblia, mucho Apocalipsis, pero también hay que hablar del evangelio, de la salvación, de la redención, del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que dijo el ladrón allá en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por esa palabra fue salvo. Preséntele el reino de los cielos a una persona. Preséntele el evangelio a alguien. Muéstrele la salvación de Cristo a alguna persona. Vamos a orar. Por un momentito, usted cierre sus ojos. Yo le motivo que por un momento piense cuánta gente le rodea a usted desde que se levanta en la mañana, cuando sale usted de su casa, el vecino que saluda, si usted va al gimnasio, si usted va al mercado. ¿Cuánta gente con la que usted habla no es cristiana? Cuando usted va a su trabajo, cuando va a la universidad, cuando va a donde usted se dirige, a su trabajo, a su negocio. ¿Con cuántas personas usted habla al día que no son cristianos? ¿A cuántas familias conoce donde ha muerto alguien? Vamos a proclamar el evangelio a alguien durante la semana. Vamos a orar al Señor.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas. Pongo en tus manos, Señor, cada uno de los hermanos que hoy escuchan este mensaje. Proféticamente, Isaías nos dijo 7 siglos atrás de que nadie creería nuestro anuncio. Pero tú, oh mi Señor, en tu maravilla, en tu gracia, nos habló que la Virgen concebiría y dará a luz un hijo. Su nombre sería Dios con nosotros. Este niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Como dijo Juan el Bautista, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo oro, Señor, que ese Espíritu Santo sea sobre cada hermano que escucha hoy este mensaje, y que podamos proclamar el mensaje del Señor profetizado siglos atrás. En Isaías 43:25, donde el mismo Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Que llevemos este mensaje, Señor, a otros, de que el Señor, el siervo sufriente, fue herido por nuestra rebelión. Cristo el Mesías fue molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Que él fue puesto en la cruz por expiación de nuestros pecados. Tu palabra dice, Señor, que Juan anunció: el reino de los cielos se ha acercado. Que podamos llevar este mensaje a muchos, Señor, ahora mientras puede ser hallado. Que llevemos este mensaje a otros de que el reino está cercano, para que el impío deje su camino, para que el pecador deje los pensamientos y se regrese a ti, Señor. Y que tú tengas misericordia de ellos como lo has tenido nosotros. Eres amplio en perdonar, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que uses nuestras vidas. Hermano, hermana, pídele al Señor que use su vida para predicar el evangelio, para hablar de la salvación, para que la gente aprenda a entrar por la puerta estrecha. Pues su palabra dice en Mateo 10:32 que el que confiese a Jesús delante de los hombres, Cristo lo va a confesar delante del Padre en el cielo, de sus ángeles en el cielo. Que cualquiera que niegue a Jesús delante de los hombres, Él también le va a negar en los cielos. Oro porque esta iglesia y los hermanos que escuchan tu mensaje hoy puedan guiar a otros a la salvación, a los que están cansados y cargados, para que Cristo les dé descanso en sus almas. Señor, oro por esta iglesia, que durante esta semana podamos proclamar tu palabra, proclamar el evangelio, llevar a otros al conocimiento de Cristo. Danos esa sabiduría para cumplir la orden que diste en Marcos 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y tú prometiste algo, Señor. Esas señales que tú hiciste van a seguir a los que creen. En tu nombre, tu palabra dice, echarán fuera demonios. En tu nombre hablarán nuevas lenguas. En tu nombre, si bebiesen cosa mortífera, no hará daño. Y aún sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Oro para que todo aquel hermano que ponga la fe en ti, tú lo respaldes, Señor. Danos de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, para ser, Señor, instrumentos de tu mano, instrumentos de tu honra.
Llegará el día en que no predicaremos el evangelio. Tu palabra dice que enviarás un ángel del cielo en los tiempos de tribulación. En Apocalipsis 14:6. Que va a volar por el cielo predicando el evangelio eterno, porque la iglesia ya no va a estar acá, Señor. En el nombre de Jesús, yo pongo a estos hermanos en tus manos. Usa nuestras vidas, Señor, para llevar salvación y vida eterna, Señor, a todo aquel que escuche tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Jesús.